a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Usted sabe que uno siempre se pone como medio nerviosito cuando uno va a hablar del Señor, ¿verdad? Y ante un público tan maravilloso, gente tan hermosa del Señor. Aleluya. Me gusta mucho un texto que dice: me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos, iglesia. Así que dígale al que está a su lado: es un honor, es un placer poder compartir contigo en esta mañana. Pero sonríase y dígale gracias. Me alegro porque estemos en la casa del Señor. Me alegro porque estemos compartiendo en este día. Aleluya, sí, Señor Jesús. Dios es maravilloso. Esta gente tan alegre aquí al lado. Aleluya. Ahí como usted está, vamos a darle otra vez gracias al Señor porque Él es nuestra fortaleza, porque Dios ha sido bueno con nosotros y porque hasta esta hora, hasta este día podemos estar de pie. Dele gracias al Señor. Padre, gracias, Padre amado, te bendecimos, glorificamos tu nombre de manera especial, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Dios. Gracias porque tú has sido fiel con nosotros, Señor Jesucristo. Gracias porque hemos encontrado de tu gracia, Padre amado, en nuestras vidas. Oh Señor, te adoramos en este día una vez más. Te damos toda la gloria en esta mañana, Señor Jesús, porque solo tú te la mereces. Solo tú mereces la gloria y la honra, Señor Jesús. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor, que estamos teniendo en tu casa, Señor Jesús. Y aún lo que falta, Señor, aún lo que tú nos tienes en este día, Jesucristo. Ayúdanos, Señor Dios, a recibir más de ti, Señor. Nuestros corazones siguen dispuestos, Señor Jesús. Siguen dispuestos, Señor, para que tú nos reboses en este día, Padre amado. Gracias te damos, Señor Jesús, en tu nombre glorioso, Jesús. Amén y amén. Es tremendo, hermanos, este tema que estamos tratando en el día de hoy. Si usted ve, todos los hermanos que han ido hablando de este cordón de 3 dobleces. ¿Cuántos saben que eso está en la Biblia? Eso no fue simplemente un tema que quizás el pastor se inventó, ¿verdad que no? Sino que fue algo también fundamentado en la palabra del Señor. Y me gusta mucho que este tema lo podemos encerrar y decir que hablamos en cuanto a la unidad. Y prevalece mucho la unidad. La hermana clamaba por la unidad. Hemos estado hablando y hablando acerca de la unidad. Y podemos simbolizar que este cordón de 3 dobleces es algo que no se rompe. Dice que uno solo se puede romper, pero si son 3 se hace más fuerte. Precisamente en estos días estaba con nuestro hermano José y me acordé de esto. Él estaba armando un pequeño fuego. Y ese pequeño fuego, usted sabe que para que el fuego suba, necesita que se apile la leña. Allá diríamos tizones en Santo Domingo. Que esos tizones se prendan. Y quizás si nos encontramos solo, una pequeña leña se puede apagar más rápido. Pero si usted busca algo más para que se pueda agrupar, usted sabe que ese fuego se va a encender. Lo mismo podemos encerrar aquí, hermanos, como iglesia. Nosotros estamos en este día, estamos encendiendo una vez más el fuego del Señor en nuestra vida. Que si quizás se estaba agotando, hoy es el día de que se encienda una vez más ese fuego en el Señor. Hoy en día me toca hablar de un tema interesantísimo. Y es hablar de la identidad en este cordón de 3 dobleces, hermanos. Es algo poderosísimo, poderosísimo. Y hablar de identidad es hablar, y mientras me preparaba para este mensaje, buscaba una definición para hablar acerca de la identidad. Y dice que es un conjunto de características y rasgos que distinguen a una persona de otra. Cada uno de nosotros tenemos algo que nos distingue a nosotros. Cada uno de nosotros somos diferente a los demás y esto es lo que nos hace tener una identidad. Quiero que vayan a sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Quiero leer este texto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Usted puede decir un amén. Dice la palabra del Señor: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios. Dígale al que está a su lado: para posesión de Dios. Dígale que yo soy de Dios.
Y dice sigue diciendo, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya, aleluya. Nosotros somos una nación escogida por el Señor. Somos un linaje que Dios eligió para este tiempo, iglesia. Dígame. Y la identidad es lo que nos identifica a nosotros también como ciudadanos de una nación. Nosotros venimos de Santo Domingo. Allá en Santo Domingo tenemos nosotros lo que le llaman la cédula de identidad. Quizás también aquí, quizás no. Aquí tenemos el ID y lo que nos identifica. Sin embargo, en esa cédula podemos encontrar de dónde somos, quiénes somos y tenemos un número específico. Lo mismo pasa con nosotros cuando venimos a los pies del Señor. Automáticamente aceptamos a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Adoptamos una ciudadanía celestial, algo que nos identifica como santos e hijos de Dios. Automáticamente nosotros somos sellados y podemos tener una identidad que se afina con la identidad del Padre. Efesios 1:13, queremos leer esta versión de Efesios 1:13, que es la nueva versión, la traducción viviente, pero vamos a leer esta versión, vamos a verla acá en Efesios 1:13. ¿Qué dice este texto, hermano? 1:13, Efesios. Aleluya, aleluya. El texto dice de la siguiente manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted creyó, usted fue sellado. El Espíritu Santo lo identifica a usted. Pero me gusta esta versión que dice: ahora que ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó. Subraya ahí esa palabra que dice: Dios lo identificó como suyos al darles al Espíritu Santo, el cual había prometido desde tiempos atrás. Esta versión me pareció demasiado impactante porque la Biblia nos dice: Dios se identificó con usted, iglesia. Dios se identificó con usted y conmigo. Y cuando hablamos de que alguien se está identificando con nosotros, es porque esa persona tiene alguna característica, tiene algunos rasgos que se parecen a los de usted. Cuando alguien se identifica es por esto. Imagínese el Padre Celestial que se esté identificando con usted, iglesia. Es porque Dios ha encontrado algo en nosotros que se alinea al cielo. Podemos ver en Génesis capítulo 6, verso 8. Hablamos aquí Noé y dice la palabra del Señor en este verso: y Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. En ese tiempo había algo y Dios necesitaba que alguien con una identidad que se pareciera a la de él trayera algo diferente a este tiempo, lo que se estaba viviendo en ese momento. Si podemos ver también, vemos a Moisés. Moisés también pudo identificarse con el maestro porque había algo de identidad en él que podía alinearse al Padre Celestial. Y si vamos al libro de Jueces, usted sabe que Israel vivió un tiempo donde no tenía nadie que lo gobernara, donde la gente hacía lo que le parecía. Mas sin embargo, Dios elegía cada cierto tiempo una persona que tenía identidad con él, una persona que tenía características que se asociaran al Padre Celestial. Y podemos ver uno de ellos a Gedeón, por mencionar a uno. Gedeón, aunque quizás le puso pruebas al Señor, pero era alguien que el Señor dijo: en medio de todo esto voy a elegir a esta persona. Y lo mismo digo para este tiempo donde vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, donde encontramos todo lleno de quizás pecados, gente que está en el mundo. Dios lo ha elegido a usted para que sea una pieza clave para esta generación. Dios lo ha elegido a usted para que usted pueda compartir las buenas nuevas del Evangelio. Por eso yo siempre digo, imagínese que el Señor se está identificando con usted. Esto es algo demasiado impactante. Si voy muy rápido, dígame, para ir más al paso. El tener identidad nos identifica con quien yo soy. Muchas veces, aún dentro de la iglesia, no reconocemos esta identidad. Muchas veces podemos estar aquí, venir a la iglesia y no reconocer
lo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso muchas veces podemos padecer en determinados momentos por circunstancias difíciles, porque aún no estamos identificados con quién somos en el Señor. Muchas veces podemos encontrar, me gusta lo que decía el hermano ahorita hablaba del temor, tenía temor, pero que ya no más ese temor, hermano. Nosotros no podemos estar fuera de lo que el Señor nos ha dicho. Más adelante les voy a decir un texto bastante bueno. Cuando no reconocemos la identidad que tenemos, andamos como ilegales, aún teniendo una ciudadanía celestial. Quizás usted anda en la calle y usted anda con licencia, sin licencia, hermano, y usted anda con miedo, pero cuando usted tiene su licencia, usted sabe que usted puede andar en la calle todo normal. Eso me lo aplico también. Usted sabe que puede andar normal en la calle y usted puede andar con libertad. Lo mismo pasa con nosotros, iglesia. Cuando nos identificamos con el Padre, cuando sabemos en quién hemos creído, quién fue que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que Jehová es quien pelea por nosotros, nosotros andamos todos vigorosos en la calle, andamos con fuerza porque hemos creído que aquel que nos llamó estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. El reino de los cielos, hermanos, el reino de los cielos no es un juego. Dice la palabra de Dios que solo los valientes podrán arrebatar esto. Y yo me atrevo a ponerle esta parte. Solo aquellos que estén identificados con el reino de los cielos son los que van a poder arrebatar el reino de los Dios. Aquellos que tengan la identificación del Padre. Repítale al que está a su lado, dígale identidad. Identidad. Gloria a nuestro Dios. Dios nos ha sellado a nosotros con su Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es quien se revela todo el tiempo y nos hace ver la inversión que Dios ha hecho en nosotros. Yo les decía que cuando alguien siente afinidad, cuando alguien se identifica con alguien, es porque ha encontrado algo. El Señor ha encontrado afinidad en nosotros y Dios ha hecho una inversión en nosotros. Dígale al que está a su lado, yo soy la inversión de Dios. Yo soy la inversión de Dios. Y esa inversión nosotros tenemos que valorizarla. Esa inversión nosotros tenemos que darle, multiplicarla y sacarle provecho. Tenemos que llevar de esto que hemos recibido por gracia, llevarlo a otros como hermanos. Llevarlo a otros, iglesia. Nosotros somos la inversión del cielo en este tiempo. ¿Y qué podemos decir que es la inversión que Dios ha hecho? La inversión del cielo podemos decir que es la palabra que ya Dios te dio, que es la palabra que ya Dios trazó para tu vida. Aquello que Dios dijo, Dios lo va a cumplir por encima de todas las circunstancias. Cuando andamos sin una identidad, comenzamos a andar en caminos que aunque quizás nos parezcan correctos, estos caminos no son lo que Dios trazó desde el principio para nuestras vidas. Quizás estamos haciendo unas cosas, nos sentimos bien, nos sentimos correctos, pero no fue lo que desde el principio Dios puso para nuestras vidas. Mas sin embargo, cuando venimos a andar con identidad del Padre, caminamos en los lineamientos y en las cosas que Él quiere. Nos dejamos dirigir por nuestro Padre Celestial. No nos dejamos dirigir por cualquier circunstancia, sino por lo que Dios ha dicho de nosotros, iglesia. Me impactó mucho en estos días una historia. Y decía esa historia que en los tiempos de la antigüedad la gente creía mucho en los dioses y esas cosas. Y la gente llevaba los niños y los presentaba delante de esos dioses. Y esos dioses, a veces los sacerdotes decían que rechazaban a esos niños. Y cuando eran rechazados esos niños, muchos lo dejaban en la puerta de esos llamados templos y otros lo llevaban también a los basureros. Mas sin embargo había un grupo de personas que creían en el Señor y esas personas eran santos llamados en ese tiempo y ellos iban a los basureros y en los basureros ellos encontraban a los niños, los rescataban, los libraban de la muerte y les daban una crianza, les enseñaban el evangelio y estos niños se identificaban tanto con aquellas personas que lo criaron, que lo enseñaron y le dieron vida, que compartían esto y seguían haciendo esto de generación en generación.
Lo mismo ha pasado con nosotros, iglesia. Quiero simbolizar esto. Dios nos sacó del mundo. Dios nos sacó quizás de lugares donde no pensaba, donde quizás estábamos envueltos en las cosas de este mismo mundo. Y hubo alguien que se dignó de nosotros. Hubo alguien que se sacrificó por nosotros, que fue a ese lugar, a lo más profundo, y nos sacó y nos puso en lugares celestiales. Y nos puso en lugares correctos. Y esa es la identidad que nosotros tenemos, iglesia. Dios nos ha sacado para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas, para que nosotros hagamos la diferencia en este mundo. Romanos 8:15 dice algo impactante, hermanos, que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu Santo de adopción, por el cual nosotros clamamos: Abba, Padre. Si hoy en día nosotros tenemos identidad, no es para andar con temor. Si hoy en día tenemos identidad, es para que nosotros clamemos y digamos al Señor: Abba, Padre, para que estemos cubiertos con la sangre de Dios todo el tiempo, hermanos. Cuando sepas quién eres en el Señor, tus ojos serán abiertos. Caminarás, hablarás lo que Dios ha dicho de ti. Entenderás que nuestra ciudadanía es una ciudadanía espiritual, que nuestra ciudadanía, que lo que nosotros tenemos no es cuestión de este mundo, y no nos preocuparemos tanto por las cosas terrenales, sino que entenderemos que hay un Dios todopoderoso que es nuestro respaldo, que hay un Dios todopoderoso que siempre estará con nosotros, hermanos. Y fíjese que el enemigo nunca estará tranquilo con nosotros. El enemigo nunca estará tranquilo. El enemigo siempre buscará estrategias para quitarnos nuestra identidad, para quitarnos lo que el Señor ha dicho de nosotros. El enemigo siempre estará en eso. Él sabe que lo que nos da acceso al Padre es reconocer nuestra identidad. Cuando nosotros no reconocemos nuestra identidad, no podemos tener acceso al Padre Celestial. Y en estos días, y mientras hacía este mensaje, me reía porque ya puedo decir, ya tengo una niña ahí y puedo decir esto: nuestra niña tiene identidad conmigo y con su madre, y cuando ella quiere leche, ella dice quiero leche. Ella no sabe si hay o no hay, ella dice yo quiero leche, y ella tiene acceso a nosotros porque hay una afiliación con nosotros. Nosotros, cuando tenemos identidad con nuestro Padre Celestial, nosotros podemos clamar sin temor porque estamos identificados con el Padre Celestial. Pero si no reconocemos esa identidad que tenemos en el Señor, no podemos decirle al Padre Celestial lo que quizás nosotros necesitamos en determinado momento. Tendremos miedo de pedirle al Padre Celestial, pero no. Cuando usted reconoce a su Padre Celestial, usted tiene todo el acceso para pedirle al Señor lo que usted quiera. Y el enemigo sabe esto. El enemigo sabe que si usted reconoce esa identidad que hay en usted, usted tiene poder para vencerle. Usted puede hacer lo que se proponga si Dios lo puso en su corazón. Por eso siempre provocará momentos difíciles para distraernos, para sacar esa identidad. En nuestra identidad o en nuestro ID, nosotros llevamos ahí nuestros datos personales, nuestras fechas de nacimiento. Muchos llevamos quizás la tipificación, el tipo de sangre en nuestro ID. Nosotros no le entregamos nuestro ID a cualquier persona, porque es nuestra información personal. Nosotros no podemos entregarle nuestra identidad a cualquier hermano, porque nuestra identidad carga lo que es nuestro propósito celestial. En nuestra identidad está lo que es a qué precio nosotros fuimos comprados, con qué tipo de sangre nosotros fuimos lavados. Por eso no podemos poner en juego nuestra identidad, porque ahí cargamos el propósito divino, y si la ponemos en juego, vamos a perder el propósito por el cual Dios nos ha llamado, iglesia. Aquellos que andan sin identidad, número 1, ceden ante la presión. No reconocer esta identidad te va a hacer ceder ante la presión, iglesia. En el libro de Génesis, en su capítulo 32, hay una historia bastante interesante ahí. Y podemos ver a Aarón en ese momento. En ese determinado momento, la pastora tocaba un poco de esto el domingo pasado. Y usted ve, Moisés subió al monte.
Y Moisés se tardó en el monte, estuvo allá en el monte en la presencia del Señor y decíamos, imagínense, cualquiera en la presencia del Señor se pierde y no quiere salir de ahí. Mas sin embargo el pueblo se desesperó y le dijo a Aarón, haznos un Dios. Moisés no aparece, este hombre no aparece, haznos un Dios. Y aquellos que andan sin identidad, podremos decir, ceden ante una presión. ¿Por qué digo que cede ante la presión? Porque Aarón no titubeó. Aarón de una vez les dijo, traigan los arcillos, traigan los anillos, traigan todo el oro y vamos a hacer el becerro que hicieron ahí. Algo en ese momento, yo digo que quizás Aarón no pensó cómo Dios lo había sacado ya del desierto, todo lo que habían pasado hasta este momento. Por eso decía, muchas veces dentro de la iglesia, aún estando dentro de la iglesia, no reconocemos esa identidad. Cuando no reconocemos lo que Dios ha hecho en nosotros y en determinado momento cedemos ante la presión, entonces es porque no estamos verdaderamente identificados con el Padre Celestial. No podemos ceder ante la presión. Y me gusta algo, hermanos. Usted sabe que esto de cordón de 3 dobleces está en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Capítulo 4. Y esto habla acerca de la unidad, te repito esto. Y me gusta es algo. Y nosotros no podemos trabajar fuera de los lineamientos pastorales si no estamos unidos al Padre de la casa. Debemos de andar todos alineados al Padre Celestial, porque no seremos un cordón de 3 dobleces. No podemos ceder, iglesia. Número 2. Aquellos que andan sin identidad se quedan sin visión. Todavía tengo algunas 3 horas, ¿verdad que sí? Aquellos que andan sin identidad se quedan sin visión. Usted pudo ver. Yo quiero llevarlos a la parte de la identidad. Sansón en determinado momento. Sansón tenía un secreto y Sansón también se dio a la tentación y al final quedó ciego porque esa identidad que él llevaba, esa identidad de Nazaret, la reveló cuando no podía revelar la iglesia. Entonces Sansón al fin y al cabo se quedó sin visión. Muchas veces nos pasa esto, cuando estamos sin reconocer la identidad o entregamos nuestra identidad, nos quedamos sin visión. Y no hablo de una visión físicamente, sino nuestra visión espiritual se va agotando. Nuestra visión, no podemos ver lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Por eso debemos reconocer nuestra identidad en el Señor. Alguien también que quizás se quedó sin visión fue Sara. Imagínese, esta mujer ya entrada en edad, esta mujer ya que quizás no, esa mujer perdió hasta la costumbre y recibir la palabra de que iba a recibir un hijo, hermanos. Dice la palabra que esta hasta se rió. Aquellos que andan sin visión no pueden ver más allá de lo que está al frente. Dios veía algo más allá, Dios veía una generación, Dios veía todo un pueblo que iba a salir de ellos, mas sin embargo no la vio en determinado momento. Eso pasa con las personas que están sin visión. Aquellos que están sin visión también pueden ceder. Mire Zacarías también cuando estaba pidiendo. Inclusive estaba orando por esto y se quedó en determinado momento cuando el ángel se le apareció y dudó y el ángel le dijo, porque has dudado te quedarás mudo. Imagínese, sin visión y mudo. Eso, la identidad, iglesia. Debemos de tener identidad. Y número 3, aquellos que andan sin identidad siempre van a poner una excusa. Aquel que está sin identidad siempre estará excusándose. Una excusa es un motivo o un pretexto para evitar una responsabilidad. Cuando nosotros tenemos responsabilidad y la evitamos, estamos negando nuestra identidad. Me gusta mucho este mismo Aarón, hermanos. Usted puede ver a Aarón, y si usted ve ese mismo verso más adelante, ¿qué le dice cuando Moisés les pregunta? Bueno, el pueblo me pidió, ¿qué yo hice? Él evadió una responsabilidad, él tenía que guiar a ese pueblo, él tenía que no permitir eso, pero él dijo, el pueblo me lo pidió, se limpió simplemente. Pero me gusta a alguien, 2 personajes bastante interesantes y son Adán y Eva. En el libro de Génesis capítulo 3, 8-13,
Si usted lee esta parte, usted dice que ellos escuchaban al Señor que venía caminando. Y entonces cuando escucharon, dice la palabra, se escondieron. Automáticamente Dios le dijo, ¿y por qué se escondieron? Porque tuvimos miedo y nos escondimos, estábamos sin ropa. Había una responsabilidad en ellos y ellos desobedecieron la responsabilidad de no comer de ese árbol, iglesia. De ese árbol. Y pusieron una excusa. Tuvimos miedo, nos escondimos. Y Dios como quiera siguió indagando, porque Dios a veces trata con nosotros a ver si nosotros nos retractamos y dejamos estas excusas. Y volvió y le preguntó a Adán, y Adán como quiera evadió su responsabilidad que Dios le había dado de que no comiera. Y dijo, la mujer que me diste, siguió todavía poniendo una excusa. La mujer que me diste, por ella, evadió su propia responsabilidad, lo que Dios le había entregado, negando así su propia identidad. Cuando no nos identificamos con el Padre, esto podría pasarnos, iglesia. Me gusta mucho una historia que se encuentra en Génesis capítulo 25. Esta es una historia muy, muy interesante. Habla de Esaú y de Jacob. Esaú tenía una inversión espiritual como primogénito, pero estaba pasando por un momento de necesidad. Estaba pasando por un momento difícil. Cuentan los historiadores, iglesia, que los primogénitos en estos tiempos gozaban de grandes privilegios. Que los primogénitos lo eran todos, recibían una mayor porción de la herencia, no simplemente de la herencia, sino que también hasta los propios esclavos del padre o los sirvientes podrían pertenecerle a lo que es el primogénito de la casa. Sin embargo, o aquí hay un pero extraordinario, era que el primogénito tenía el derecho de poder ceder a esta primogenitura. Esaú sabía lo que estaba pidiendo. Aunque Jacob sabía lo que estaba pidiendo, aunque quizás influenciado, él sabía lo que estaba pidiendo, porque le estaba pidiendo la primogenitura. Estaba pidiéndole todos los privilegios que tenía este primogénito, de gozar de todas estas cosas. Él sabía lo que estaba pidiendo. Esaú en su momento de dificultad estaba ahí, hermanos, y usted sabe que el padre lo mandó, él estaba cansado, y él por un plato de lentejas cedió su primogenitura. En estos tiempos muchos de nosotros quizás nos hemos encontrado en situaciones difíciles, nos hemos encontrado en circunstancias donde hemos sido tentados a entregar nuestra primogenitura, donde quizás se está preparando un guiso que podemos olernos, que quizás huele bien, que quizás nos está llamando la atención, que hemos estado fatigados, que hemos tratado de hacer las cosas bien, mas sin embargo encontramos algo tan bonito y nos está pidiendo algo que se nos fue entregado en determinado momento. Lo más valioso que se nos fue entregado, se nos está pidiendo a cambio de eso, que a nuestra carne se ve hermoso, que a nuestra carne se ve delicioso, que hasta huele bien, y se nos está pidiendo esto. Esaú cedió a su identidad en ese momento. Esaú cedió a sus privilegios de primogénito y lo cedió por este simple plato de lentejas. No entreguemos lo que al Señor le costó tanto a precio de sangre por un simple plato de lentejas, iglesia. No lo entreguemos lo que tanto le valió al Cordero, no lo entreguemos por un simple momento, iglesia, sino que estemos aferrados a nuestro Padre Celestial, que aunque estemos pasando por ese momento duro, que aunque estemos pasando por el momento difícil, usted se aferra a la palabra y diga el débil, fuerte soy. Dígalo, fuerte soy en el Señor. Fuerte soy en el Señor. Aquellos que estamos viviendo en esta identidad del Señor, vamos siempre a tener nuestro destino. Pero aquellos que entreguen esta identidad vivirán en un barco sin rumbo. Un día se irán por un lado y un día se irán por otro. Si usted se pone a analizar todo lo que pasó con Jacob, iglesia,
Jacob hasta se tuvo que ir porque robó una identidad que no era la de él. Robó algo que no era lo de él. Cuando nosotros también aceptamos la identidad de otra persona, nosotros no nos irá bien. Dios te va a usar a ti en la esencia, en lo que tú eres y como tú eres. No puedes permitir tomar el lugar de otro, porque tu camino no será un camino de bien. Usted sabe todo lo que pasó, porque estaba andando en una identidad que no era la correcta. Estaba andando en algo que no fue lo que Dios puso en él. Y hay una frase bastante interesante que me marcó mucho, y es que Dios no puede bendecir quien tú pretendes ser. Esto pasó con Jacob. Pretendía ser una persona, pero no la era. Al final, cuando tuvo que pelear la bendición, cuando estuvo ahí, estuvo peleando con el ángel, que el ángel le dijo, dime tu nombre. Él no le dijo Esaú. Él le dijo su verdadero nombre, Jacob. Tuvo que decir su nombre, tuvo que decir la verdad. Soy Jacob. La bendición que tengo no es la bendición que era la que deseaba. Y tenemos algo que hemos leído bastante. No podemos llamar bendición lo que nosotros hemos obtenido con mentiras. No podemos llamar bendición lo que hemos obtenido engañando, iglesia. Eso no es la identidad correcta de nuestro Padre Celestial. En ese determinado momento tuvo que decir, mi nombre es Jacob, yo quiero mi bendición, yo quiero lo que Dios tiene para mí, yo quiero lo que Dios tiene para mí. Diga, hermano, yo quiero lo que Dios tiene para mí. Si en algún momento había negado la identidad o había cogido otra identidad, hoy la entrego ante tus manos, Señor. Hoy la entregamos ante ti, Señor, y hoy yo quiero lo que me pertenece. Hoy yo quiero lo que me pertenece. Usted puede decirlo a su Padre Celestial. Los momentos difíciles en nuestra vida van a producir, hermanos, ese texto importante que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 4, verso 17, que dice, pues esta aflicción leve y pasajera. Óigalo, grábelo ahí simplemente en estos dos pedacitos. Esta aflicción leve y pasajera, hermanos. No es algo que se va a quedar estático, sino es algo que va a ser pasajero, iglesia. Algo que será pasajero. Nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Lo que está pasando va a sobrepasar cuando Dios venga en su gloria. Va a sobrepasar todo, iglesia. Al no poner nuestras vistas en las cosas que se ven. Así que la circunstancia que estás atravesando no es lo que Dios determinó para tu vida. Lo que Dios dijo desde el principio de ti no fue lo que quizás estés atravesando. Lo que se dijo de ti fue escrito en el cielo desde hace tiempo, iglesia. No podemos perder la visión sino estar identificados con el Padre Celestial. Sino en las cosas que no se ven. En las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, iglesia. Lo que el Señor tiene para nosotros es algo eterno. Es algo eterno. Nuestra identidad, repito, no se trata de nuestra identidad terrenal, se trata de una identidad celestial. Quizás no les estemos viendo, pero es algo eterno. Quizás no estemos viendo el milagro de Dios, pero es algo eterno. Quizás no estamos viendo la promesa de Dios, pero es algo eterno. Su palabra permanece fiel, su palabra está con nosotros, pero debemos de estar identificados con el Padre. Mientras hacíamos este mensaje, porque a mí me gusta compartir cuando voy a hacer algo con mi esposa, hablábamos esto y ella decía, a través de cada proceso, cuando nosotros lo vamos a pasar el proceso, nosotros debemos de presentar nuestro ID, nuestra identificación. Si no tenemos nuestro ID, no vamos a poder pasar del proceso. Si hemos entregado nuestra identificación, ese proceso que estamos viviendo, y cuando creemos que hemos llegado al final, pero entregamos lo que Dios nos dio, no vamos a poder pasarlo. Y quizás va a decir, y es que vamos a vivir en proceso todo el tiempo. Pero
pero los procesos nos perfeccionan, iglesia. Llegará el tiempo en que descansaremos de las circunstancias, aunque estaremos tranquilos en el Señor, pero óigame, mientras tanto no cedamos nuestra identidad. No la cedamos porque nos la van a pedir para pasar de curso, iglesia. Si no nos identificamos con el Padre Celestial, permaneceremos en la misma circunstancia, volveremos a dar vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo. Y es porque quizás no estamos identificados en quién hemos creído, iglesia. Cuando entendemos en quién hemos creído, en nuestra identidad, entonces comenzaremos a caminar, comenzaremos a crecer, nos apasionaremos por la obra del Espíritu Santo, nos apasionaremos por llevarle este mensaje a otras personas, porque para eso estamos, iglesia. Al final de que, ok, vamos a recibir la bendición del Padre, vamos a recibir quizás bendiciones económicas, queremos recibir todo. Pero el punto de esto, hermanos, es llevar esto a otras personas. El punto de esto es ganar almas para el reino de los cielos, que más personas se identifiquen con el reino celestial. Una vez, hermanos, que tenemos la identidad en nuestro Padre Celestial, para que esa identidad permanezca en nuestra vida, debemos de hacer unas cuantas cosas y no flaquear. Una de ellas es tener fe. Fe para creer que la identidad que está en ti te hace poderoso en el Señor. No en nuestras fuerzas, sino en el Señor, hermanos. Creer que eres el próximo que Dios va a usar para hacer milagros y prodigios. Eso debes de creerlo porque llevas la identidad. Ya el Padre tiene una afinidad contigo. Y tú puedes declarar la palabra y las cosas van a suceder. Puedes declararlo y el milagro sucederá. Porque debes de tener esa fe para conservar esa identidad. Otra cosa que debemos nosotros cuando tenemos identidad para que ésta permanezca y no flaquear es tener autoridad. Dios nos ha entregado autoridad. Dios dice en su palabra que nos entregó todo el dominio, todo el poder y todo lo que nosotros atamos aquí en la tierra también será atado en los cielos. Aquellos que tienen identidad entienden que lo que usted desata y ata en este lugar también Dios lo ata ahí en el cielo. Pero para usted poder hacerlo debe estar alineado con el Padre Celestial. Dios ya le entregó la autoridad, iglesia. Mire, es bueno que quizás si se manifiesta un espíritu, usted llame al pastor. Ok, gloria a Dios, el pastor lo puede ir, lo hará con mucho amor. Pero Dios ha depositado una autoridad sobre usted para que usted también pueda hacerlo, para que usted también pueda orar por los enfermos. Hay una autoridad del Señor sobre su vida. Fíjese que cuando una persona quizás es rica y no lo sabe, una persona anda en la calle quizás descuidado, anda como que no le importa nada, hermano. Más sin embargo, cuando sabe que va a heredar algo, tiene una posición, una persona coge una postura diferente. Toma una postura diferente en las circunstancias. Usted y yo tenemos la autoridad del Padre y debemos de tomar una postura celestial frente a los problemas de este mundo, iglesia. Porque ya usted tiene la autoridad. Repítele al que está a tu lado, tengo la autoridad. Así es, iglesia. Así es, muchas veces no ejercemos nuestra autoridad porque no reconocemos la autoridad que el Padre nos dio, porque no estamos alineados al Padre, no estamos identificados. Siempre habrán desiertos en nuestra vida para enfrentar amenazas que pondrán en juego nuestra identidad, iglesia. La pondrán en juego nuestra identidad. El mundo siempre estará delante de nosotros. El mundo y sus placeres, dice la palabra del Señor, pasarán. Mas sin embargo su palabra no pasará, iglesia. Aquello que Dios ha dicho de ti no pasará. Lo que quizás se está viendo ahora mismo va a pasar, pero lo de Dios no pasará. No pasará. Pero cuando sabes que cargas una identidad, que estás fundamentado en la palabra del Señor, que hay dentro de esa, que óyeme, que tiene fundamento dentro del Señor, Dios va a protegerte. Y tú entenderás que nuestro Padre Celestial está contigo en todo momento, iglesia. Dios está contigo en todo momento, iglesia. Y ya voy a ir finalizando con esta pequeña anécdota, hermanos. No sé si usted la ha escuchado y si la ha escuchado no importa. Escúchela otra vez. Había un niño que estaba montado en un avión. Y ese avión estaba allá en los cielos. Y empezó en determinado momento una gran turbulencia en medio del avión.
Y esa turbulencia, todo el mundo empezó a alarmarse en el avión porque el avión parecía que se iba a caer, que estaba pasando, óigame ya, todo el mundo, aquellos que se dan en el pecho, que piensan que eso lo va a salvar y todo eso, ya estaban ahí, hermano. Y todo el mundo gritaba desesperado en el avión. Pero había un niño que tenía su tableta y estaba jugando en el avión. Todo el mundo alborotado, las mascarillas, todo salió, pero ese niño se mantenía tranquilo en el avión. Y esto le pareció curioso a una de tripulación o azafatas. Y le decía, pero no ves que está pasando, todos estamos alborotados, nos vamos a morir, todo se va a caer. Y el niño permanecía igualito y ella seguía insistiendo. Y el niño le respondió de un momento determinado, lo que pasa es que mi padre es el piloto y él sabe que yo soy su hijo y voy en este avión y no va a permitir que este avión se caiga. Óigame, lo que está pasando a su alrededor, nuestro Padre es el piloto, nuestro Padre Celestial es el piloto y no va a dejar que este avión se caiga, hermanos. No va a dejar que se caiga porque estamos identificados con el Padre. Este niño reconoció que su padre iba piloteando el avión y nosotros debemos de reconocer que nuestro Padre va piloteando nuestra vida. Nuestra vida pertenece al Señor, iglesia. Todo lo que somos pertenece al Señor. No perdamos nuestra identidad. Se recuerde que usted es un pueblo adquirido por el Señor, que el Señor los llamó a su luz admirable, que Dios lo ha hecho una nación santa, que Dios lo eligió a usted, que Dios lo adoptó a usted como su único hijo en este tiempo. Y Él es nuestro Padre Celestial y va a estar con nosotros todos los días, iglesia. Ahí donde usted está, vamos a darle gracias al Padre Celestial. Mire, póngase de pie.